Aston Martin parece que ha dado por fin con la tecla. Después del desastre de Bélgica, donde firmaron una de sus peores actuaciones de su historia, en Hungría han podido dar con el clavo con las mejoras introducidas en Spa, dando muchísimo rendimiento a su AMR25. Aún con la incógnita de si el ritmo, sobre todo a una vuelta, era real o simplemente estaban apretando más que sus rivales. Durante las sesiones de libres, Aston Martin se mostró muy fuerte en ellas, sobre todo en FP2 y en FP3. Hay que recordar a todo esto también que Fernando Alonso no pudo competir en la primera sesión de entrenamientos libres debido a una molestia de espalda que venía arrastrando desde días atrás. Afortunadamente Fernando pudo rodar ya en FP2, aunque este mismo comentó en el corralito que intentó hacer menos vueltas de lo habitual en libres para no sobrecargar su espalda. Llegó la clasificación y desde Q1 Aston Martin se mostró con un ritmo a una vuelta sensacional. En el segundo intento de Q1, Fernando fue más rápido que ambos Ferrari y Verstappen, incluso estos teniendo mejor pista y mismo juego de neumáticos. En Q2, Aston Martin firmó por fin una gran estrategia para Fernando, haciendo solo un intento y pasando aún así el corte a Q3, permitiendo tener dos sets de neumáticos nuevos para la última sesión de clasificación. Y finalmente, en Q3, ambos Aston Martin hicieron su último intento minutos antes del final de la sesión y con una pista un poquito más caliente que cuando lo hicieron sus competidores. Alonso aún así se puso segundo detrás de Piastri a falta que los demás completaran su vuelta. Leclerc, Norris y Russell mejoraron sus cronos colocando quinto al asturiano, pero a una sola décima de la pole conseguida por Charles Leclerc. El domingo, Aston Martin tenía la misión de convertir su gran clasificación en puntos importantes. Cuando se apagaron los semáforos, Fernando Alonso protagonizó una salida espectacular, adelantando a Lando Norris en la salida y colocándose cuarto, justo por detrás de Leclerc, Piastri y Russell. En las primeras vueltas, Alonso se dejó caer de los líderes después de que Norris, con mucho más ritmo, lo adelantara y volviera a la P5. El asturiano se asentó en la quinta posición defendiendo con solidez frente a Bortoleto y a Verstappen, que partía octavo. Fernando solo tenía neumáticos disponibles para hacer una parada, y durante las primeras vueltas con el neumático medio mimó mucho el neumático para poder apretar vueltas más tarde y distanciarse tanto de Bortoleto como de Verstappen, con el objetivo, eso sí, de hacer una única parada en boxes. Alonso creó un gap de 8 segundos permitiendo volver a gestionar la vía final del neumático y mantuvo su quinta posición sin mayores amenazas. Sobre la vuelta 40, Alonso paró en boxes y solo tuvo que hacer 30 vueltas con los neumáticos duros, por lo que no hizo falta tanta gestión de las gomas como sí que hizo en el primer stint. Por otra parte, Stroll no pudo recuperar la posición perdida ante Bortoleto, que firmó una impresionante P6 para Sauber y el cual fue elogiado por Fernando después de la carrera, denominándolo como el mejor rookie de esta generación. El canadiense entonces cruzó la meta en la séptima posición, asegurando el segundo doblete de puntos para Aston Martin esta temporada. El equipo sumó 16 puntos, 10 de Alonso y 6 de Stroll, sellando así su mejor resultado desde Brasil 2023. Aston Martin, gracias a este resultado, ha podido escalar hasta la sexta posición del Mundial de Constructores, superando así al equipo Sauber. Alonso comentó tras la carrera: quinto y séptimo es lo máximo que podíamos lograr. El circuito nos favoreció, pero necesitamos analizar por qué fuimos tan competitivos para aplicarlo en el futuro. Lo único que falta por ver con Aston Martin es si podrán mantener este rendimiento durante otras carreras de la temporada. Alonso dijo en el corralito que esperan que durante 3 o 4 fines de semana puedan rendir y puedan tener un nivel similar al que han mostrado en el Hungaroring, como por ejemplo, yo creo que podrían ser circuitos de alta carga aerodinámica, como por ejemplo Zandvoort, Singapur, México o Brasil, son los circuitos que se me vienen a la cabeza. Incluso Abu Dhabi. Creo que este fin de semana ha sido la clara muestra de que Fernando Alonso, aun con 44 años de edad recién cumplidos, si le das un coche mínimamente competitivo, te sigue pudiendo luchar por cosas importantes, por cosas grandes. No tengo ninguna duda que si Aston Martin da con la tecla del año 2026 con la nueva reglamentación, Aston Martin va a estar en la pelea por el Mundial, va a estar en la pelea por las victorias, va a estar en la pelea de todo. Alonso dijo después de la carrera que Aston Martin necesitaba entender por qué el coche había funcionado tan bien aquí y por qué es que en Spa el Aston Martin fue claramente el último equipo. Creo que Aston Martin este final de temporada, estas 11 carreras que aún que nos quedan, creo que Aston Martin va a sufrir mucho en circuitos de alta eficiencia como por ejemplo lo fue Spa, como por ejemplo podría ser Monza, como por ejemplo podría ser Las Vegas. En circuitos así creo que no se adapta muy bien a lo que es ahora mismo el AMR25, pero creo que en circuitos de alta carga aerodinámica como por ejemplo es el Hungaroring, creo que el Aston Martin puede dar un buen rendimiento, como hemos visto, sobre todo por el hecho de que hasta 2026 prácticamente no vamos a ver paquetes de mejoras. Los coches que tenemos ahora mismo, más en los de final de temporada, prácticamente todos, porque todo el mundo va a estar invirtiendo en los coches de 2026 en la nueva reglamentación. Entonces, los coches actuales serán los de final de temporada, por lo tanto, creo que el Aston Martin puede funcionar muy bien
en una serie de circuitos, tal y como han comentado el propio Fernando. Y hace ver lo mucho que ha evolucionado este Aston Martin, porque recordemos que a principios de temporada se decía que lo que mejor le venía a este coche era curva rápida, era velocidad punta, cuando esto claramente actualmente no tiene nada que ver. De hecho, creo que el Aston Martin donde más sufre es en la curva rápida. De hecho, en la lucha por la pole, Alonso pierde la pole, sobre todo en las curvas de alta velocidad en el Hungaroring. Entonces, es una muestra de lo mucho y lo bien que ha evolucionado este coche, el AMR25, y creo que es un rayo de esperanza hacia 2026, porque recordemos que Aston Martin ya tiene el túnel de viento operativo y calibrado. Aston Martin tiene unas muy buenas herramientas de simulación. Aston Martin tiene a los ingenieros como por ejemplo Adrian Newey, como todos sabéis. Creo que Aston Martin ya tiene todos los ingredientes y lo único que tiene que hacer es engrasar la máquina para que Aston Martin se convierta por fin en un equipo ganador y que Fernando Alonso pueda conseguir así su tercer mundial. Una simple muestra de todo lo que están haciendo estos últimos meses está funcionando de más o mejor manera, pero está claro que el Aston Martin ha dado pasos hacia adelante en cuanto a rendimiento. Está claro que las herramientas están bien optimizadas y que básicamente se puede decir que Aston Martin por fin, después de una larga travesía en el desierto, está encontrando el buen camino. Hasta final de temporada posiblemente Alonso seguirá sin luchar por victorias y posiblemente por podios, a no ser que pase algo raro, como por ejemplo aquí podría haber pasado, que es verdad que si se llegan a chocar los McLaren, Alonso habría acabado en el podio, pero bueno, al final ahí ya depende del factor suerte, cosa que Alonso de eso va bastante justito. Entonces, bueno, ahora las 11 carreras las vamos a disfrutar. Alonso en alguna carrera que otra estará luchando por cosas interesantes, así que esperemos que Aston Martin dé con la tecla el año 2026 con su diseño del coche. Esperemos que Honda dé con la tecla con el motor, o que al menos no esté muy lejos de lo que parece que va a ser el motor Mercedes, que a priori todo el mundo está de acuerdo que va a ser el mejor motor para el año 2026 o para la próxima reglamentación, que eso ya lo veremos porque hasta que no lleguen los primeros tests, hasta que no llegue la primera carrera, es imposible saber si un motor va a ser mejor que el otro. Se puede tener sensaciones dentro del equipo y tal, pero al final ya sabéis cómo va esto del humo en la Fórmula 1. Si no tienes los datos de los rivales es muy difícil comparar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo hablando sobre Aston Martin en este Gran Premio de Hungría. Esperemos de verdad, como ya estoy repitiendo mucho en este vídeo, que Aston Martin dé con la tecla el año que viene, que este año las 11 carreras que quedan está muy bien, sobre todo para coger sensaciones, coger dinámica de cara al año que viene, pero lo importante es 2026. El próximo vídeo seguramente será algo relacionado con una carrera histórica y tal, ya veré qué carrera es, no tengo nada así en mente, así que si me podéis ayudar casi que mejor. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, contadme qué os ha parecido la carrera, el tema de los McLaren y tal, la estrategia de una parada y dos de Norris y Piastri, que no lo he comentado mucho, pero no lo he comentado prácticamente. Pero bueno, creo que lo interesante de este fin de semana ha sido claramente Aston Martin para todos nosotros. Así que bueno, me despido por aquí y nos vemos.